Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Librero, este espacio donde compartimos nuestro gusto y pasión por la lectura. El día de hoy, como pudieron haber visto a través de nuestras redes sociales, El Librero, estaremos hablando sobre uno de los escritores más importantes en Inglaterra, pero dato curioso, no es inglés, sino irlandés al parecer, pero estaremos hablando sobre el mundo según Oscar Wilde, ¿no? El día de hoy, pues me acompañan dos queridas amigas y expertas en Oscar Wilde. Aline y Arely, ¿cómo están, chicas? Todo bien, gracias. Si quieres, habla por aquí. Ujú, Ok. ok. Muy feliz de ya volver a La Paz. Ah, sí, es que Aline no estuvo con nosotros el programa pasado, pero sí estuvo tu recomendación, el de matar a un perro, Ah, que de Samantha. sí, sí, que brutal, estábamos ahí comentando justamente con Darlene y con Arely sobre este cuento, microcuento, pero muy impactante, ¿no? De esta escritora argentina. Y se vienen más así de medio tétricos. Sí, no, 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 pues muy bien recibidos, la verdad. Y hoy cambiamos un poco, nos ponemos algo, algo burgueses, algo ingleses en las apariencias de esas épocas, pero también mucha crítica social se viene en estas temáticas que aborda Oscar Wilde. Que, bueno, para dar una pequeña introducción, Yareli nos va a hablar más sobre él porque ella es una experta total de Oscar Wilde. Está Y casada con Oscar Wilde. ajá, de hecho es su En mi esposo. mente. Pues hablaremos un poco más a profundidad de él, de sus obras y muy particularmente sobre el retrato de Dorian Gray, que creo que es una de sus obras más importantes y más reconocidas. Obviamente hay cuentos y dramaturgia, pero pues siempre el retrato de Dorian Gray es el que está más marcado ahí. Pero para dar una pequeña introducción, pues Oscar Fingar o Fry Wills Wilde tenía un nombre demasiado largo, como todos los escritores al parecer. Claro. Nace en Dublín, Irlanda, pero luego, pues ya sabemos que por los cambios de territorio y todo el show, pertenecía entonces al Reino Unido. Actualmente, pues ya es aparte de este. Y nació en octubre de 1854 en París, y muere en París, Francia, el 30 de noviembre en el año 1900. Se conoce más comúnmente como Oscar Wilde, es su nombre artístico, y fue un escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés. De hecho, nosotros ya hicimos una feria de libro en conmemoración a Oscar Wilde, me acuerdo. Sí, en pandemia. En ¡Órale! pandemia hicimos una, ya me vengo acordando ahorita porque justamente estábamos hablando de ese discurso entre que ponerle el poeta irlandés o inglés, porque pues no no estábamos muy convencidos. Todo el mundo lo conoce como inglés. Wiley es conocido por sus trabajos dramaturgos en el destacado Londres victoriano, ¿no? Además fue una celebridad de la época debido a su gran y agudo ingenio, porque pues era una persona yo diría que hacía mucha sátira de la sociedad, ¿no? En ese entonces. Claro. Y pues hoy en día es recordado por sus cuentos, por sus obras teatrales y sobre todo por su única novela, El retrato de Dorian Gray, donde enmarca la tragedia pues por la muerte, por la juventud, por el tiempo, el paso del tiempo, la riqueza y todo el show. Pues vamos a hablar un poquito a grandes rasgos sobre las temáticas en su obra, que pues están muy asociados con su realidad y su contexto. Y posteriormente pasaremos a hablar un poco sobre el retrato de Dorian Gray, su única novela. Arely, ¿por qué te gusta Oscar Wilde? ¿Qué pasó? ¿Por qué te casaste con él? Porque es el amor de mi vida. No, porque me gustan mucho las ideas que presenta en su obra. Es toda la crítica social que hace es muy compleja. También me gusta mucho que él creó una corriente que es conocida como el esteticismo, que a mí siempre me va a parecer gracioso, que básicamente él la inició y terminó con su muerte y había como tres personas más en la corriente, pero era una corriente, ¿ok? Era la corriente de Oscar Wilde, llamada esteticismo. Entonces esta corriente consistía en realzar la belleza de las cosas y propugnaba que no debía, el arte no tenía que cumplir una meta, como tal. Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, después en Latinoamérica sobre todo se dio esta corriente donde el arte se utilizaba como para el patriotismo y Oscar Wilde estaba totalmente en contra de eso. Él decía de hecho que el arte era algo completamente inútil y eso es lo que lo hacía algo maravilloso.
Pero era inútil porque nada más era como de a la apreciación del arte por su belleza, pero no había una utilidad así como Claro, tangible. no era utilitario, no era algo que, oh, va a cumplir la meta de educar a la sociedad, ni va a cumplir la meta, no tenía que cumplir esas metas, no estaba obligado a cumplir esas metas. Ese era el punto de Oscar Wilde al decir que el arte era completamente inútil. Esas son palabras citadas, no me estoy yo diciendo. También, por ejemplo, tiene otra frase que es sobre que en la actualidad solamente se le da importancia a las cosas inútiles. Y a mí me da coraje que mucha gente siento que interpreta esa frase como una idea de que, ay, solamente nos importa una cosa banal, pero yo lo que entiendo precisamente por la ideología que he visto en sus obras es que lo que dice es que lo que realmente es importante es esto, lo que se le denomina inútil, porque que no produce como tal, pero que es precisamente lo que le da alimento de alguna manera al alma, que es el arte. Sí, sí, sí. No, y creo que concuerdo perfectamente contigo porque pues hace poco estaba leyendo sobre la utilidad de la literatura porque es como que le intentan dar una utilidad y venía ahí que la literatura civiliza a las personas, o sea, literatura, si no tuviéramos estas expresiones que se derivan a través de ella, la poesía y demás, pues seríamos, y lo escribe ahí, una sociedad salvaje, ¿no? Y en el caso de Oscar Wilde, cuando refiere a eso de que es algo inútil, no se refiere a que no tiene importancia o no lo consuman o simplemente lo consume gente así como de que en realidad no le importa. Él sabe que la literatura, pues su fin más primario es el hecho de la hermosura que transmite, ¿no? Y la belleza y el esteticismo y todo eso, y no por el hecho de no ser como una ciencia así de tangible, algo que va a dejar, algo que no se construye edificios, alguna cosa así, pues no quiere decir que no sea alimento también para el alma, como dice Arely. Es algo de verdad muy importante, así que nosotros tres que somos literatas, sabemos su principal fuente, ¿no? O sea, no podemos vivir sin ello definitivamente. Y creo que todos ustedes lo pudieron vivir a través de la pandemia, cuando estábamos encerrados en casa, cuando no podemos hacer gran cosa más que ver películas, ver series o leer libros o no sé. Todo eso son discursos también narrativos, las películas, las series, todo eso tienen también una vertiente en las letras también, pues, o sea, hay guiones, hay adaptaciones, hay esto y aquello, pues ustedes se dieron cuenta de la importancia que eran las humanidades en ese entorno, pues, y a partir de ello están creándose también nuevas corrientes, como lo fue el esteticismo. En su tiempo, pues ahorita también están creándose nuevas corrientes que son a la par de nuestra época. Eso es otra cosa muy importante también, pues, o sea, una expresión literaria nace en concordancia con su entorno y con su época y con todos sus actantes alrededor, pues no puede surgir nada más de la nada y decir, bueno, está eso, pero ¿por qué surge? Pues ahorita lo que conocemos como, no sé, narcoliteratura, que es lo que está más actual, pues nace también de una cultura, pues, y corresponde a algo. Es interesante estudiarlo desde la perspectiva de por qué nace y a qué cultura corresponde. Y en este caso de Oscar Wilde no era nada más como de voy a lanzar y hay que ser bellos y estéticos, sino que también correspondía a la sociedad, pues en ese entonces se buscaba las apariencias, se buscaba interpretar una imagen bella y hermosa, o sea, era lo importante, pues la sociedad, ser parte de ella y todo eso, pues, y todo lo que estaba en margen era como que degradado y no así, pues, o sea, lo ponían de lado y ya no era importante, pero en ese entonces pues era todo, ¿no? La belleza era lo más importante, el top de la sociedad. Sí. Bueno, yo sé de Oscar Wilde que además de ser un increíble escritor, era una persona muy extravagante. Si nos ponemos a analizar, pues, cómo era en su personalidad, podemos darnos cuenta que aplica muy bien con la corriente que creó. Sí. O sea, Arely sabe mucho del tema, pero para no adentrarme en eso, quiero decirles que vamos viendo su ambiente, de dónde es Oscar Wilde, o sea, su familia, todos estos rasgos que de cierta manera van a terminar pues en verse en su obra reflejado. Aquí tengo la investigación increíble que hicimos hace años. Tu tema de tesis. Mi tema de tesis, por favor. Nos habla de su familia. Él era una persona de sociedad, venía de dos personas, pues, digamos, bastante influyentes en la sociedad irlandesa, sí, como aquí dijo mi compañera, con mucho dinero. Su padre, por su lado, pues, era un cirujano, o sea, en esa época, imagínense los cirujanos cómo ganan ahorita, cómo ganaban antes, ¿no? Y por su lado, su madre era una poetisa. Específicamente, les puedo dar los nombres. Su padre, se llamaba Sir William Wilde. Y su madre era Jane Frances Agnes Elgee, o Elgee. Si lo digo mal, perdónenme, escoceses. Perdónenme, irlandeses. Irlandeses, más bien, sí, perdónenme.
Sí, era el segundo de 3 hijos, o sea, el del medio, el sándwich, el incomprendido. Se refleja, se refleja. Lo sabemos, Oscar, lo sabemos. Y no por azares del destino, él era burgués, o sea, era una persona que estaba bien metida y sabía perfectamente todos los estándares que se buscaban en esta burguesía, ¿no? En ese entonces. Exacto. Era como que estaba empapado de ello, o sea, no por eso, nada más por eso empezó a plasmarlo en su obra, sino porque él conocía perfectamente todo eso y decía, bueno, lo conozco, lo repudio, pero al mismo tiempo soy parte de él, así que me voy a burlar. Sí. Es como, se burlaba de sí mismo en sus obras. Ajá, era una manera de burlarse. Es que el retrato de Dorian Gray es precisamente eso, o sea, no es una burla, sino sátira a la belleza, todo lo que hacemos por el hecho de permanecer jóvenes, hermosos. Es bellos, como pues, la denuncia social, ¿no? Sí, en la obra. Sí. Quiero marcar algo, un punto importante en la vida de Oscar Wilde que creo que todo mundo refleja cuando habla, Oscar Wilde, ¿acaso él era homosexual? Sí. Exactamente, sí. Y de hecho fue a prisión, y quiero que nos cuentes un poco sobre eso. Esa historia es bien trágica, yo la odio. Para quien hizo esto, te odio donde sea que estés, en el cielo o en el infierno, te odio. Este era un personaje al que vamos a llamar Bossy, porque así lo llamaban en la época. Su nombre era Sir Douglas, la verdad no recuerdo qué, pero le decían Bossy. El punto es que este muchacho era muy joven, muy guapo, y Oscar Wilde pues cayó ante sus encantos. Pero, además de ser joven y guapo, era muy maldito. Entonces siempre trataba feo a Oscar Wilde, se aprovechaba de su dinero, le decía sí te amo, pero pues me hago loco, pero pues, ¿saben? Todo esto se lo contó Oscar Wilde a Arely por medio de sueños. No. Ahorita les digo por dónde me lo contó, porque sí me lo contó. Les voy a platicar por dónde. Total, que este muchacho, Bossy, tenía muchos problemas con su padre. Entonces le pareció una buena idea en el momento decirle a su amorcito Oscar Wilde, así de, porfis, ¿puedes demandar a mi padre para que me dé dinero? Y Oscar Wilde, sí, claro que sí, mi amor, lo que tú quieras. Lo fue y lo demandó, pero el papá contrademandó y dijo, este muchacho es homosexual y sodomiza a mi hijo. Y pues... Y de hecho ese fue el delito que cometió, el hecho de ser homosexual. Sí, fue su homosexualidad el delito y lo mandaron 2 años a prisión. Obviamente con esto perdió todo su prestigio porque a diferencia de muchos escritores, como que siempre tenemos esta idea de que los escritores, sus obras no se reconocen hasta su muerte. Oscar Wilde no. Oscar Wilde desde su primera obra ya era Oscar Wilde. Perdón. Ya era muy conocido, sus obras triunfaron desde que él comenzó a publicarlas. Pero pues al entrar en la cárcel y pasar estos 2 años ahí, perdió todo esto. Y aquí viene donde es que Oscar Wilde me cuenta todo este chismecito en su carta de Profundis, que escribió en la cárcel y se la escribió precisamente a Bossy. Básicamente lo quema totalmente. Hagan de cuenta un hilo de Twitter. Cuenta todo lo que le hizo, pero ¿qué creen? ¿Qué creen que hizo Oscar Wilde cuando salió de la cárcel? Fue a buscar a Bossy. Después de escribirle toda esa carta, fue a buscar a Bossy. Entonces, se fueron y se acabaron todo el dinero que Oscar Wilde tenía porque pues no estaba ganando más dinero porque pues ya no tenía reputación ni prestigio ni nada. Y una vez que se acabó el dinero, Bossy se fue y lo dejó para morir solo y abandonado en París, Francia, en 1900. ¿Qué les parece? Sí, murió, dice aquí que en la indigencia ya... Es una trágica historia para alguien que vivió en la gloria y entre gente millonaria y rica y en fiestas y... Sí, pero pues obviamente no podemos juzgar los acontecimientos del pasado con la perspectiva actual, ¿no? O sea, si en ese entonces ser homosexual era un delito, pues es algo que nos repudia. En realidad sí, no podemos dejar de lamentarlo, porque pues hoy en día sabemos que pues que no, ni al caso. O sea, no tiene nada de malo, porque pues no, pues somos personas, ¿no? Todos somos humanos. Pero en ese momento pues era un crimen que pues sí se tenía que pagar y pues obviamente ya no solamente pagabas por el hecho de ir a la cárcel, sino que como dice Arely, todo el mundo te dejaba de lado, no, o sea, ya nadie empezó a consumir sus obras, ya lo dejaban así. Claro. Una de las citas que tiene Oscar Wilde es, escribí cuando no conocía la vida. Ahora que entiendo su significado, ya no tengo que escribirla. La vida no puede escribirse, solo puede vivirse. Y creo que le tocó vivir la vida en todas sus diferentes aristas, o sea, estaba en lo más alto, luego diría uno que cayó a lo más bajo por el hecho de que estuvo en la cárcel y pasó por momentos muy difíciles, y pues obviamente ya después de su muerte a los 46 años, vivió muy poco en realidad, sí. Pues le tocó vivir, ahora sí que lo más pesado, ¿no? Hablando un poco sobre sus cuentos y todo ello, ¿qué es lo que reflejaba Oscar Wilde en sus cuentos?
Sobre todo creo que lo que se podía ver era crítica, pero los Sí. cuentos eran destinados a un público infantil en cierto sentido. No, no el público infantil que uno pensaría, no es Peppa Ujú. Pig, ¿ok? Sí, sí. Sino, ya saben, los cuentos de los hermanos Grimm originales también eran para público infantil y pues ahorita los leemos y hasta los adultos nos perturbamos. Pues entra un poquito en esa categoría. Sí es infantil, pero en la actualidad no se lo pondrías a tu hijo. Entonces intentaba reflejar una visión del mundo, como que de alguna forma daba enseñanzas. Por ejemplo, su cuento más famoso es El Príncipe Feliz. Ah, En sí. podemos ver un poco a un príncipe que conoce la vida fuera de su privilegio y esta imagen lo perturba, intenta cambiarlo y se sacrifica a sí mismo para cambiarlo. Entonces da un mensaje sobre que es importante tener los pies en la tierra, sobre que es importante saber dejar ir tus propios privilegios para ayudar a quienes no están en una posición tan buena, tan cómoda. Y se ve que precisamente es un final. Tiene un final feliz realmente el príncipe feliz, porque, alerta de spoiler, Ujú. al final muere tanto el príncipe, bueno, la estatua del príncipe, como la La golondrina. golondrina. Pero al final lo que dice es que sus corazones van con Dios. Entonces, de alguna manera eso da un final feliz, como que fueron, a pesar de tal vez la superficialidad que caracterizaba al príncipe en vida, pues sí pudo ir con Dios o al cielo porque supo remediar eso y supo Ujú. sacrificarse a sí mismo Sí, para al apoyar a final creo otros. que es muy moralizante porque dice básicamente que al final tuvieron un, como dices tu final feliz, hubo una recompensa que fue elevarse al cielo y creo que era muy importante para esa sociedad creer en todo eso, pues decir que tenemos que obrar bien porque la verdad el mundo en esa época no estaba muy bien. Ni Pero ahorita. pues ni nunca, no, no es cierto. Pero sí creo que una gran mente, un gran pensador, también podemos atribuirle mucha filosofía entre sus obras a Oscar Wilde. La verdad, yo también me acerqué a sus cuentos cuando era muy pequeña y al principio era como de, pues sí, me llamaba la atención porque fantasía, porque según yo, el príncipe era una estatua, ¿no? Era una estatua, entonces desde ahí ya tenemos pues muchos elementos, fantasía, simbolismos, etcétera. Y recuerdo que sus ojos eran de gemas o algo así, entonces y el corazón era el que era de algo así, no me acuerdo. De oro, me Algo parece. así, no sé, el caso es que pues se queda sin todo eso. Y me gustó mucho porque hace poquito que estaba pues haciendo la imagen pues que pudieron ver en las redes, pues, obviamente me metí a Pinterest y pues estaba viendo todo lo Asterix. Y creo que nos hemos encontrado varias veces con frases célebres de él, algunas un poco que les puedes dedicar a ciertas personas, ajá, Algunas posteables. ajá, posteables y otras no tanto, pero también muy profundas. Y creo que ahorita que estaba hablándonos de lo que sufrió Oscar Wilde con esta persona, ¿cómo se llamaba? El Bossy. Bossy. Justamente me llegó la frase que leí, que aquí la tengo. No pueden ver, pero sí era Oscar Wilde, bien guapo, miren. Y dice, echamos a perder todas las historias de amor intentando que duren para siempre. Y creo que tiene sentido porque él también repudiaba, creo que las historias muy largas, ¿no? Él hablaba que la brevedad también tiene lo suyo. Y de hecho su trabajo no era muy extenso, ¿no? O sea, Ujú. en realidad pues tiene más dramaturgia que novela y algunos cuentos dispersos, pero no fue muy extenso y sin embargo es un autor que recordamos y ha trascendido a lo largo de pues ya más de un siglo, o sea, eh, porque los temas que tocaba él, aparte de ser muy bellos estéticamente, pues también tenían mucha profundidad, pues no hay que quedarnos nada más con lo que aparenta, ¿no? Del hedonismo y todo el show, sino a profundizar un poquito más y creo que entender el contexto de donde nacen es muy importante. O sea, conocer la época es esencial para entender la obra y podría incluso ser dos tipos de lectura, pues o sea, nada más como que, bueno, donde refleja pues la sociedad y todo, pues las personas y eso, o ya ver como de, bueno, está haciendo una sátira, en realidad esto es irónico, o sea, es una persona sarcástica. Ese hombre era un cínico de lo peor, o sea, era una cosa Sí. bárbara. Pero estaba esta dualidad entre la hermosura y la exaltación de la belleza y
este hedonismo cínico que lo caracterizaba. Por ejemplo, esto se puede ver en dos frases que me gustan mucho. Por un lado tenemos esta frase que es: con libros, flores y la luna, ¿quién no podría ser feliz? Que me parece muy hermosa. Esa me parece que es de Profundis. Pero luego tenemos otra frase que justamente va a lo que dicen de que irlandés o inglés, la dualidad. Hay una frase, no la puedo citar exactamente, pero más o menos dice, las únicas tres cosas buenas que tiene Inglaterra son el té, el whisky y mis libros. Pero resulta que el té es chino, el whisky es escocés y yo soy irlandés, así que todo lo que tiene es robado, es lo que dice tal cual. Entonces es esta mezcla que puede realmente generar esta belleza y este cinismo al mismo tiempo en sus obras. Eso también es muy genial. Esa frase es para tatuarse. Está muy La verdad buena, que sí. O sea, hacen una tacita, un whisky. sí. Y a Oscar Wilde. Completamente. La cara de Oscar, güey. Claro que sí. Pues ya casi estamos ya en tiempo, así que hay que hablar del retrato de Dorian Gray, que es Ok. creo que la obra más conocida, más recordada, todo el mundo la ubica así. ¿Cuándo fue su primer acercamiento al retrato de Dorian Gray? El mío creo que fue hasta la preparatoria. Ok. Finales de secundaria, principios de preparatoria. Sí, yo creo que yo también. Sí, Y en la es que- exposición de ajá. Arely también. Ajá. Y es una obra que todo el mundo como que la tiene en el top de literatura universal, es como Claro. de retrato de Dorian Gray. Y mucha gente le entra así como de no está tan largo, se ve bien, vamos a empezarle, no sé. Pero sí es una obra complicada. Yo batallé mucho con el lenguaje en el que está escrito. Obviamente estamos hablando de 1800 y algo. O sea, no es un lenguaje, pues, coloquial, ¿no? Tiene muchas palabras muy rimbombantes que se utilizaban en la época, pero la imagen que te da, o sea, al estarlo leyendo, las imágenes que te reflejan, es un mundo, pues, de una persona acomodada, una persona, pues, que tiene sus fiestas, tiene sus lujos y todo el show. El personaje principal del retrato de Dorian Gray también era homosexual, ¿no? Sí. No se dice explícitamente, pero sí. Sí. De hecho, los tres personajes principales, yo juraría que son Sí, homosexuales. porque se tiran mucho entre ellos, o sea, aquí en Chisme Literario, sí, la verdad es que hay como una tensioncilla en ellos y la puedes percibir y es como que mira, qué bellos. Pero bueno, el tema principal de esto es una persona que se niega a envejecer, o sea, que es la belleza es su top, así de yo soy bello y si mi belleza no sería nada. Y intenta hacer lo posible para no hacerlo y sacrifica ahora sí que lo más puro de él, que es como su alma, ¿no? Hace una Su humanidad. transfiguración, ajá, su humanidad. La transfigura hacia un cuadro que le pintan a él, pues de su persona, y él no envejece, pero al mismo tiempo el cuadro sí. Y en eso, pues uno diría, pues no pasa nada, el cuadro envejece, no sé qué. No solo no envejece, esa es la belleza del retrato de Dorian Gray, que no se trata solamente del envejecimiento físico, también se ve sus malas acciones, las malas decisiones que toma se ven reflejados en el físico del cuadro. Por ejemplo, al principio empieza con que es cruel con una persona, si quieren saber con quién, lean el libro. Es cruel con una persona y y el cuadro se transfigura y le muestra una sonrisa cruel, maligna. Entonces, no es solamente la vejez física, es también el deterioro de su alma. Sí, es que justamente luego habla sobre eso, o sea, ya ahora empezamos a hablar sobre las malas acciones que realiza el personaje que se ven reflejadas no en su manera física de ser de él, porque como él no se transforma, pero sí en el cuadro, y el cuadro como que se va pudriendo incluso porque refleja el alma podrida de esa persona, ¿no? Que al final terminó siendo entregada totalmente a, pues, a su ego, a su persona, a su físico y todo, y terminó perdiéndose totalmente, o sea, ya no le importaba nada. Así es. Así es. Hagan de cuenta que era Madre Gothel en Enredados. Sí, háganme Sí. cuenta. Así que, bueno, igual como dice Arely, damos pues, una pequeña charla así, a grosso modo, de qué trata, pero tiene muchas más Claro. cosas complejas. Aparte, otra cosa curiosa que tiene es que Oscar Wilde, sobre todo en sus obras más largas, en los cuentos no tanto, pero tiende, a lo que yo me he dado cuenta al menos, a meterse a sí mismo entre los personajes. Y se ve muy claro porque es siempre el personaje más cínico y el más filosófico, el que más piensa. Entonces aquí no puede ser la obsesión. Lord Henry, te estoy viendo a ti. Claramente es una representación de Oscar Wilde. Para mi gusto, al menos, vaya, yo no soy experta de literatura, pero es lo que he visto. Entonces eso también es muy interesante de ver cómo se maneja. Pues esa sería nuestra recomendación de la semana. Cualquier acercamiento a la literatura es bueno, y más si es de uno de los escritores más recordados, bueno, uno de los más recordados en la literatura
universal, que es Oscar Wilde. Sus libros están completamente gratuitos en las redes. De hecho, como ya pasó los años necesarios para la distribución gratuita, incluso si lo bajan en internet ya no es ilegal. Y todo el mundo puede. O sea, búsquenlos, sí, búsquenlos desde los cuentos breves que tiene, los un poquito más extensos, y váyanse con la novela, váyanse también con su dramaturgia y con esos ensayos, ¿no? De profundis, puede ser. Si les gusta la novela actual, romántica, medio adolescente, les recomiendo El abanico de Lady Windermere. Es una obra de teatro de Oscar Wilde, les va a encantar, es mi texto favorito. No, pues grandes recomendaciones. ¿Aline, algo que agregar? Sí, los quiero invitar al tema de la próxima semana. Ok. Porque vamos a hablar, tambores por favor, sobre el Dark Romance. Y yo sé que es un género que la gente pues dice, ¿cómo rayos van a hablar de eso en un programa? Pero vamos a hablar de ello. Y lo vamos a abordar desde una manera pues abierta, de una manera pues formal, con el respeto que se merece cada género que vaya surgiendo en los años. Y vamos a ahondar en lo que ¿qué es el Dark Romance? ¿De dónde surge? ¿Qué pasa? ¿Por qué ese personaje es así? ¿Cuánta toxicidad? Vamos a hablar de todo eso. Okay, bueno, sí, yo también me voy a empapar porque no tengo ni idea de qué es eso, pero está bien, vamos a hacer nuestras investigaciones y pues los invitamos a seguirnos en Facebook, estamos como El Librero. Recuerden que siempre pueden darnos recomendaciones si quieren que hablemos de un libro en específico, o incluso venir aquí con nosotros a hablarlo, también mándanos mensaje, estamos abiertas a recibirlos. Y pues nada más que agregar, sigan también la página de comunicación Radio WAPS en Facebook. Estamos también como Departamento Editorial WAPS. El próximo 31 de agosto tendremos nuestras andanzas nocturnas. Es la edición 18. Wow, ¿cuándo Sí. tuvimos andanzas? Es la edición 18. Estaremos en el Parquecito de los Mangos, que no es el que está en Indeco. No se vayan para allá, por favor, que ya ha habido personas que se van para allá. No, es este pequeño espacio, como bueno, no es parquecito, pero es un pequeño espacio, área verde, entre el edificio de comunicación y biología marina aquí en la universidad. Estaremos desde las 6:30 de la tarde hasta las 7:30 más o menos, pues compartiendo poemas, venta de intercambio de libros, algún cafecito, chicharrones por ahí. Y también tendremos diferentes dinámicas donde se pueden llevar libros, se pueden llevar camisetas ahora sí. Sí. Y pues todo. Si quieren saber más información, síganos en Facebook, Departamento Editorial WAPS. Y en el libro también estaremos compartiendo. Y pues nada, agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego. Adiós. Chao.